buscando Evangelio de Marcos, capítulo 4. Sí. Evangelio de Marcos, capítulo 4, verso 35. Leo la palabra del Señor. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado, que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen? En junio, no sé si era la primera semana, estuvimos predicando sobre el mismo texto, pero no vamos a repetir la misma predicación. Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Jesús dio una orden, la dio antes de la tormenta y dijo a dónde iban. ¿Sí? Dio una orden, la dio antes de la tormenta y dijo a dónde iban. Jesús dijo: pasemos al otro lado. Jesús no dijo: muchachos, vamos a intentarlo. Muchachos, vamos a ver. Digo esto, mis hermanos, mis hermanas, porque la fe siempre empieza así. La fe siempre empieza primero recordando quién habla. Y segundo, recordando qué nos dice el que está hablando. Primero, ¿quién nos habla? Jesús. ¿Qué nos dice? Pasemos al otro lado. La tormenta no puede ni anular ni cambiar la palabra de Dios. Pero la tormenta va a demostrar si nosotros confiamos en la palabra de Dios. La tormenta no va a detener la voluntad de Dios. La tormenta no va a parar la orden de Jesús, pero la tormenta va a demostrar si nosotros realmente creemos en la palabra de Jesús. Os doy un ejemplo bien bíblico, prácticamente se nos ha dicho ahora en la ofrenda. Nosotros en Mateo capítulo 6, verso 33, que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán añadidas. Ahí tenemos una palabra del Señor, ahí tenemos una promesa de provisión, que una verdadera familia que está en el Señor, que tiene una verdadera fe, el Señor se va a encargar de proveerla. Llega la crisis, llega una sacudida, mundial o nacional o provincial. ¿La crisis va a detener la palabra de Dios? ¿La crisis va a negar la palabra de Dios? Pero la crisis va a demostrar si confías o no confías en la palabra de Dios. De la misma manera, los que estamos aquí decimos, y decimos bien, no decimos ninguna mentira: el Señor está conmigo.
En la Iglesia Católica, yo recuerdo de pequeño, el Señor está con vosotros, y decíamos, y con tu espíritu. Sí, el Señor está con nosotros, ¿en qué sentido? El Señor es omnipresente, el Señor está en todo lugar, con todo su santo ser, llenando todo espacio. Pero una cosa es decir, el Señor está conmigo, y otra cosa es cuando llega la tormenta, ¿quién manda, el Señor o el miedo? Hoy, en lo que hemos leído, mandó el miedo. La sorpresa está en que vamos a descubrir por qué. ¿Por qué mandó el miedo? Fijaros. Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Los discípulos no dudaron del poder del Señor. Porque si los discípulos hubieran dudado del poder del Señor, ¿para qué despertarle? Si le despertaron es porque sabían que Él podía, tenía el poder para hacer algo. Pero fijaros, el miedo aparece no porque dudamos del poder del Señor. El miedo aparece cuando dudamos del cuidado del Señor. El miedo aparece cuando dudamos del amor del Señor. Del amor, no del poder. No tienes cuidado. Esto, Samuel, es como decir que no te importamos, que nos vas a dejar caer aquí, nos vas a dejar morir, es que no somos nadie para ti, no valemos para ti. No tienes cuidado de nosotros. Señor, ¿te importamos? Repito, mis hermanos, no dudan de que el Señor pueda salvarlos. Samuel, de lo que dudan es de que el Señor quiera salvarlos. No tienes cuidado, que perecemos. ¿Nos amas? ¿O nos vas a dejar morir aquí? Mis hermanos, esta es la primera duda de la historia de la humanidad. Lo que está pasando hoy en la barca es lo que pasó hace miles de años en el jardín del Edén. Lo que pasa es que la duda ahora nos viene reciclada con un poquito de viento y de agua, pero en esencia es la misma. En Edén, Satanás no atacó al hombre negando la existencia de Dios, ni negando el poder de Dios, sino haciéndonos sospechar del amor de Dios. Con que Dios os ha dicho que no comáis, claro, porque sabe Dios que si coméis seréis como Él. ¿Lo veis? La flecha se disparó al corazón. El enemigo buscaba levantar sospecha, levantar desconfianza. ¿De qué? Del amor del Señor. No, sino que sabe Dios, Eva, aunque no se lo dijo así directamente, el mensaje oculto debajo del diálogo que tenía con ella es: Dios os está escondiendo algo, Dios os oculta algo, Dios no quiere que seáis como Él, Dios os teme miedo. Dios nos ama tanto, nos puede amar tanto Dios. Y por esta razón, mis amados, es que el Evangelio, atención, el Evangelio no empieza primero resolviendo conceptos. El Evangelio empieza sanando tu corazón. Después ya arreglaremos la doctrina. Después ya pondremos en orden la teología. Pero el Señor a lo primero que apunta es al corazón. Al corazón. Antes de caer, esto que voy a decir suena un poco fuerte, pero meditadlo. Antes de que las personas caigan o caigamos en falsas doctrinas, hay una caída interior. Hay una caída que precede a la caída a la falsa doctrina. Es la caída en la sospecha. Es la caída en la desconfianza.
y la confianza en la autosuficiencia. Yo sé lo que necesito. Yo lo sé mejor que Dios. Yo lo sé mejor que Dios. Por eso, la serpiente, cuando disparó esta flecha envenenada en Edén, no apuntó primeramente al intelecto, apuntó al corazón. ¿Y cómo apuntó al corazón? Bueno, atacando la relación de nuestros primeros padres con Dios, atacando la confianza de esa relación, levantando sospecha en esa relación, levantando desconfianza en esa relación, haciendo dudar del amor de Dios. Lo que pasó en Edén es lo que está pasando en la barca, que no tienes cuidado. Es la misma duda. Si no aprendemos lo que la historia bíblica nos enseña, repetiremos nosotros la misma historia. No hay nada nuevo debajo del sol. Aquello que fue es lo que nos está pasando hoy. Decimos, como decíamos al principio, el Señor está conmigo. Pero si pusiéramos el mismo compromiso que ponemos para otras cosas, para el Señor, si dijéramos realmente en cuerpo, alma y espíritu, el Señor está conmigo, otro gallo nos cantaría en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestras relaciones, en nuestras amistades, en nuestros trabajos, en nuestros negocios, en la administración de nuestro tiempo, en la administración de nuestro dinero. El Señor está conmigo, pero parece que de eso todavía no somos muy conscientes, mis hermanos. Cuando la relación es atacada, que es lo que busca el enemigo, y la relación allí se rompió, aparece la desconfianza. Cuando hay desconfianza y la relación se rompe, la visión de Dios se deforma y aparece la teología deformada. No la reformada, la deformada, que es la que todos tenemos. Por eso estamos estudiando, se nos está predicando, se nos está enseñando, se nos anima a orar. ¿Por qué? Porque necesitamos renovar ahora todos los conceptos heredados de la vana manera de vivir, que como se nos dijo el viernes, heredamos de nuestros padres. Así como nuestros padres la heredaron de nuestros abuelos, y nuestros abuelos de los bisabuelos y de los tatarabuelos, hasta que llegamos al principio de la creación. Esto, como diría el pastor Mark, es brutal, pero la falsa doctrina al final es la consecuencia de una relación rota, de una relación de afecto rota. El enemigo, donde primero apunta, mis hermanos, no es a la razón, es al corazón. Cuidado, cuando digo el corazón, no estoy hablando ni de sentimentalismo ni de emocionalismo. Yo es que siento, yo amo tanto al Señor, es que mi Señor, las flores ponlas en el florero, estamos hablando en el espíritu, estamos hablando en verdad. Cuando la Biblia habla del corazón, repito, no habla de sentimentalismo ni de emocionalismo, habla de que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. La vida. Lo que la palabra de Dios nos está enseñando con este proverbio es que las decisiones, el centro de la voluntad, está en el corazón. Primero el corazón, después la razón. Primero el corazón es el que decide obedecer o desobedecer, y cuando el corazón, en todo caso, desobedece, después la razón mira la manera de justificar la conducta desobediente. Pero primero es el corazón. Por eso, sobre toda cosa guardada, no guarda tus emociones ni tus sentimientos, guarda tu corazón. Las emociones son involuntarias, mis hermanos. Hay muchos sentimientos que yo no los puedo forzar ni esforzarlos. Son espontáneos por su propia naturaleza. Me siento al lado de una persona y sin saber por qué me cae bien. Me siento al lado de otra persona y sin saber por qué no me cae tan bien. No lo sé.
Es espontáneo. Es espontáneo porque venimos hechos puré. Nacemos en confusión, nacemos en pecado y necesitamos toda esta restauración. Los sentimientos, las emociones, las sensaciones son involuntarias, son espontáneas. Cuando el Señor habla del corazón, está hablando de la voluntad, está hablando del centro de operaciones, está hablando del centro logístico, está hablando no de sentimientos, sino de mandamientos. Y allí es donde elegimos vivir por los mandamientos de Dios o por los sentimientos de la carne. A esto se refiere el Señor cuando dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y también, y hace 2 domingos, se nos enseñó que sin Dios no servimos ni para amar a nuestros propios hijos, ni a nuestros propios padres, ni a nuestras propias esposas, ni a nuestros propios esposos, porque no amamos como Dios quiere, sino como a nosotros nos da la gana, y así nos va. Y así nos va. Repito, se nos alerta con el proverbio de guardar nuestro corazón, de que donde empieza la desobediencia no es aquí, es aquí. Primero el corazón, y después, cuando el corazón quiere hacer la suya, aquí se maquina la justificación para hacer lo que me da la gana, pero primero es aquí. Esto es lo que hay que guardar. Esto. Por eso la serpiente ataca aquí, y en Edén atacó al corazón. ¿Cómo? Haciéndoles dudar del amor del Señor. Lo mismo que está pasando ahora en la barca. Señor, que no nos amas. Señor, que no ves que esto se hunde y tú durmiendo. ¿Tenéis calor, Lina? ¿No? ¿Os parece este milagro poderoso, mis hermanos? Que el Señor se ponga en la barca y que le hable al mar, le hable al viento y que le diga, calla, enmudece, y que el mar se calme. ¿No es una maravilla esto? Y yo he visto no este milagro, yo he visto el contrario, aunque no en forma de milagro. Cuando era pescador, algo alucinante y espeluznante es estar a las 6 de la mañana cuando aparece el alba, en pleno verano, ver todo el mar como si fuera un cristal gris, de tal manera que el gris del mar se une con el gris del cielo, parece que no haya bóveda, parece que uno esté atrapado ahí dentro, y mientras estábamos con la red, a la distancia, nosotros el viento todavía no lo sentíamos, pero veíamos como el viento se reflejaba en el mar, porque el mar iba haciendo... Y estábamos con la red ya toda pastilla, porque decían, viene el viento, no lo veíamos ni lo notábamos, pero veíamos el efecto sobre el mar. Qué tremendo, ¿verdad?, que un hombre se ponga sobre un barco, reprenda al mar, reprenda al viento y se haga calma. Qué poder, qué autoridad, mis hermanos. Pero hay un milagro mayor aquí. Y es donde el Señor nos quiere llevar en esta mañana. Hay un milagro mayor. No sé si lo veis, no sé si lo sospecháis, pero al menos espero que lo anheléis. Repito, ¿quién es este? ¿Quién es este hombre? Que habla con el viento, que habla con el mar, y el viento y el mar le obedecen. Calmar el mar es impresionante, mis hermanos, pero lo más impresionante no es la calma del mar cuando el Señor se despertó. Lo más impresionante, que quizá pasa inadvertido, es que el Señor los estaba cuidando mientras Él estaba dormido. Ellos estaban igual de seguros con Él dormido que con Él despierto.
Porque no dependemos del mar. Dependemos del Señor. Nosotros para cuidar a alguien necesitamos estar despiertos. Nosotros para cuidar a alguien necesitamos estar conscientes, para velar, para poner atención, para estar despiertos. Pero Dios, para actuar, Jesús, para mostrar su cuidado, no depende ni de que yo le vea, ni de que yo le sienta. Y Jesús incluso me está cuidando cuando yo puedo sentir todo lo contrario. Señor, ¿no tienes cuidado? Que perecemos. Jesús, al estar dormido, parece que está ausente, ¿no? Parece que es indiferente. Y como la barca se hunde, dices, bueno, esto es la ruina, esto es un descuido, esto es abandono. Pero, otra vez, los discípulos y nosotros estamos igual de seguros cuando Él está despierto que cuando Él está dormido. Porque de lo que dependemos realmente, mis hermanos, no es de la calma de fuera, sino de la calma del corazón del Maestro, de la calma del Señor. El milagro, mis hermanos, no es solo la calma del mar, es que Jesús está durmiendo. Jesús, que es el dueño del universo, Jesús es el dueño de la tormenta, el dueño de los vientos, hacen lo que Él quiere que hagan. Sería como para decir, ver a Jesús durmiendo en la barca no es suficiente para que tengas calma. No está contigo. Volvemos al principio. El Señor está conmigo. Hombre, en este caso ya ves si el Señor estaba con todos ellos, ¿no? ¿Le sirvió de que el Señor estuviera con ellos? En Argentina dirían, como ratas por tirante. Y una vez más, dudando del amor del Señor. Repitiendo la escena del jardín del Edén. ¿No tienes cuidado, Señor? ¿Que no te importo? El viernes también se nos decía, y se nos repite hoy, que cuando decimos que Dios es santo, cuando decimos que Jesús es santo, y que tú y yo, si hemos nacido de nuevo de verdad, somos santos, quiere decir que somos diferentes. Y que no hacemos lo que hace Vicente, que Vicente hace lo que hace la gente. No somos ordinarios, no somos comunes, somos diferentes. Somos contracorriente, no somos ordinarios, somos extraordinarios. Jesús es el único que no necesita estar despierto para sostener y controlar todo el universo, mis hermanos. Jesús es el único que puede seguir reinando y estar durmiendo a la vez. Jesús es santo. Jesús es diferente. Y cuando el Salmo que todos conocemos, 121, dice, el que te guarda no se adormecerá, el que guarda a Israel no dormirá, pero Jesús estaba durmiendo. Bueno, estaba durmiendo como hombre, pero Jesús como Dios, su autoridad y su amor nunca duermen, nunca. Aunque tú lo veas durmiendo, aunque tú no veas su cuidado, aunque tú no sientas su cuidado, igual que no podía notar la caricia del viento, pero el viento estaba viniendo y veía su efecto, pues aunque ni veas el efecto, como cantamos en la alabanza, Él te sostendrá. Él te sostendrá.
Y Él en su misericordia y su paciencia nos está sosteniendo hasta el día de hoy. Pero para que hagas algo. Porque su misericordia no es para siempre. Es para que hagas algo. Es para que compruebes algo. Es para que decidas en tu corazón, como dijo Josué, si tú y tu casa, yo y mi casa serviremos al Señor, y si no, ¿a quién vas a servir? Pero decídete antes de que sea tarde. No juegues. No juegues. Porque esto no es ningún juego. Esto no es una experiencia emocional. Esto va en serio, mis hermanos. ¿Esto es vida o esto es muerte? ¿Esto es salvación eterna o esto es condenación eterna? El que sea santo, santifíquese todavía, y el que sea inmundo, aquí se decide dónde pasaremos el resto de la eternidad. La eternidad, no el año que viene, no el próximo fin de semana. La eternidad. Si te quedas con el milagro de qué autoridad, qué poder, y es un alucine, es un asombro. Y el Señor sanó, y el Señor prosperó, y el Señor abrió los ojos, y el Señor curó un cáncer. Gloria al Señor, mis hermanos. ¿Hay algo imposible para Dios? Gloria al Señor. Pero los milagros, aunque causan admiración, los milagros no causan transformación. La Biblia está llena de testimonios de gente que vio y que recibió milagros y que su corazón no cambió. Lo que cambia el corazón del ser humano es recibir el amor del Señor. Y el que recibe el amor del Señor, decíamos a los pastores el otro día, porque se estableció, no una discusión, pero en la tertulia de hace 2 jueves, se hablaba el tema de la salvación de las personas. Pero donde se enfocaba es la necesidad de predicar el verdadero evangelio. Porque si bien un pastor no puede salvar a nadie, un pastor lo que sí puede hacer, o un predicador lo que sí puede hacer, es engañar a la gente. Repito, un hombre no tiene la potestad de salvar a nadie, pero un hombre que sale y que engaña, sí tiene el poder para confundir a muchas personas. Entonces se insta a los pastores, los jueves, mis hermanos, aseguraros de que estáis predicando el verdadero evangelio. Aseguraros de que el enemigo no nos está engañando y pensando que hacemos bien, nosotros mismos estamos creando falsos convertidos con un falso evangelio. Porque una falsa conversión es el fracaso más enorme. ¿Por qué? Porque es para la eternidad. Decirle a alguien que es lo que nunca ha sido. Porque levantó la mano, porque hizo una oración, porque pasó al frente. No. Entonces, cuando se hablaba todo esto y uno decía que no, que es rojo, que es verde, que es azul, no, yo la vi marrón, no, que era violeta, salió una voz que decía más o menos así: nosotros no podemos saber nada. Nosotros en este campo, entre Dios y las personas, entre Dios y el hombre, ¿quién sabe quién es salvo y quién no es salvo?
Eso solo lo sabe Dios. Esto es personal. Y estamos de acuerdo, ¿verdad, mis hermanos? Esto es personal. Pero este jueves tratamos de aclarar, ya con la gente más calmada, con la gente más receptiva, y después de que la gente pudiera sacar sus miedos, sus dudas, sus temores, sus creencias, que esto tiene un tremendo valor, este jueves podemos decir, sí, mis hermanos, la salvación es personal. Por supuesto que sí. La salvación es entre Dios y la persona. Pero que la salvación sea personal no quiere decir que la salvación es secreta, sino que tu salvación es visible. Tu salvación es comprobable. ¿Sabes por qué? Porque lo ha dicho Jesús. Por sus frutos los conoceréis. La salvación es entre tú y Dios, correcto, pero el fruto es entre tú y yo. Nosotros estamos aquí. Y Dios nos manda a ver el fruto y a discernir el fruto y a comprobar el fruto. Sí, sí, es personal, pero no es secreto. Es visible, es comprobable, es notorio, es palpable. Si uno ha nacido de nuevo, hay que preguntar, ¿hay compromiso? ¿Hay obediencia? ¿Hay lucha contra el pecado? ¿Hay amor por la palabra? ¿Hay amor por la obediencia? Si no hay esto, ¿cómo se nos puede decir en Hebreos capítulo 13 a los pastores? Y se dice a la iglesia que los pastores tenemos que velar, y se dice a los hermanos que los pastores velan por ellos porque tienen que dar cuenta. ¿Cómo puede decirnos el Señor que tenemos que dar cuenta y a la vez decirnos que no podemos saber nada de quién es quién? Esto es una contradicción tremenda. Sí, es personal, pero es visible para tus hermanos, es visible para el resto de la comunidad. ¿Dónde estás, dónde no estás, dónde vas, dónde no vas? ¿Cómo vives, cómo no vives? Como decía la canción, ¿en qué lugar se enamoró de ti? ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿Os acordáis? José Luis Perales. Es notorio, es evidente, es claro. Y amar es cuidar de esto y decirte qué estás haciendo con tu vida. Esto es amar. Lo demás, mi hermano, no es amar. Lo demás es comparsa, lo demás es seguir el juego y marchar cantando hacia el infierno. Qué buenos que somos. Esto es amar. Amar es decir, mi hermano, no te veo. Amar es decir, ¿estás bien? Amar es decir, ¿seguro que...? ¿Seguro? Esto es amar. Y también muchas veces tener el valor de ponerse delante de alguien y que esa persona, aunque la estás amando, al cuestionarla, como digo Pablo, no es nada nuevo. Amando más, todavía nosotros amados menos. ¿Por qué? Por mostrar la verdad. Por tratar de ser fieles al Señor. Por decir, como decía Pablo, como decían los apóstoles, examina a ver si estás en la fe. Mira que igual te estás engañando, ¿eh? Cuidado. Cuidado. Los que son verdaderamente salvos están en la iglesia, pero no todos los que están en la iglesia son salvos. Cuidado. Cuidado que no es lo mismo. Termino. Tremenda autoridad, tremendo poder, tremendo milagro. Pero los milagros no cambian. Lo que cambia es un nuevo nacimiento. Lo que cambia es realmente la obra de Dios en el corazón. Esto es lo que cambia. Lo demás son terapias emocionales, espirituales,
budistas, catárticas, cada X tiempo sale una de nueva, sale una que es la moda, pero esta es potestad única del Señor. Sí, Dios y yo. Pero si los que están contigo de eso no ven nada, peligro. Por algo el Señor nos ha puesto en un cuerpo. Por algo el Señor nos ha puesto en familia. Por algo el Señor nos manda a vivir unidos. Acabaron temiendo al final, ¿eh? Empezaron con miedo y acabaron con temor, ¿os dais cuenta? Acabaron temiendo. Al principio tenían temor de que se iban a hundir. Tenían temor de que se iban a ahogar. Y al final acabaron teniendo temor. Pero qué diferente que es el temor del principio del temor del final. Porque el temor del principio era de supervivencia. El temor del final es el temor del Señor. ¿Quién es este? Y es una pregunta que no denota ignorancia, sino revelación. Es como una pregunta que te abre los ojos. ¿Quién es este? Este es el llamado, mis hermanos. Como iglesia y personal, sabemos delante de quién estamos hoy. ¿Sabes delante de quién estás? A veces viendo el poder, parece que un poquito nos centramos más, ¿no? ¿Qué poder? Nos atrae, nos admira, nos asombra. Pero el poder solo es para que pases, para que pases. Para que pases y no te quedes solo con el poder y con la autoridad, sino que recibas ese amor que cambia todo. Raúl oraba el martes y oraba en la dirección de que Dios es amor y que el amor echa fuera el temor. En un versículo, en 2 frases, es toda la enseñanza de hoy. Dios no es autoridad, Dios no es poder, pero Dios es amor. Lo cual es decir que el amor aún es mayor que el poder y que toda autoridad. Porque si fuera esto tan grande, Dios diría, Dios es misericordia, Dios es... Pero no dice Dios es autoridad. Dice que es santo, pero no dice que es poder. Pero en cambio sí que nos dice que Dios es amor. No sentimentalismo, no emocionalismo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que el amor que hace se entrega. Y esto tiene que ver con el corazón. ¿En qué sentido? La voluntad, compromiso, sacrificio. Este es el amor. Poner en el WhatsApp siempre las manitas, ¿no? Está bien, pero no confundamos las cosas, mis hermanos. Dios es amor. Y el que teme demuestra que no ha sido perfeccionado en este amor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, miradlo, es comprobable, es palpable, para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Entendéis lo que estamos diciendo, mis hermanos? El miedo no se va con clases de defensa personal. El miedo no se va poniendo pistolas en los bolsillos. El miedo no se va aunque lleves 3 machetes en el calcetín. El miedo solo se va amando a Dios y siendo amado por Dios. Dios es amor y el amor de Dios echa fuera el miedo.
amor del Señor, el cuidado del Señor, no empezó el día en que yo me di cuenta. El amor del Señor y el cuidado del Señor empezó el día que Él decidió estar contigo. Aunque tú no le veas, aunque tú no le sientas, o repito, aunque tú puedas sentir todo lo contrario. Dios es amor. Y el amor nunca deja de ser. ¿Entiendes dónde ataca la serpiente? ¿Entiendes dónde ataca la serpiente? ¿Entiendes dónde tantas veces eres, soy y somos engañados con la serpiente todavía hoy? Porque si realmente me armo de este pensamiento, si realmente tengo esta convicción, si realmente creo en mi corazón, no sentimental ni emocional, que Dios me ama, donde esté Dios, allí estaré yo, y donde estén mis hermanos, yo estaré en medio de ellos. Esto es amor. Oremos. Señor, que tu palabra nos pueda abrir los ojos en esta mañana. En esta tu barca, en esta pequeña congregación. Antes de venir a poner bien conceptos, Señor, nos has dicho que tú has venido a ordenar nuestro corazón y a restaurar nuestra confianza en el Padre de la gloria, en el Padre de las luces, en el Padre que dice: vuestro Padre cuida de vosotros, no temáis. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Señor, atrae a esta congregación a ti. Señor, atráenos a ti. Perdona, bendito Dios, nuestra incredulidad. Perdona nuestra desobediencia. Perdona nuestras faltas. Perdona nuestra autosuficiencia. Perdona nuestro orgullo. Y perdónanos por tantas veces que nuestra conducta, Señor, habla más fuerte que nuestras palabras. Señor, líbranos del temor. Señor, enséñanos a amarte. Señor, enséñanos a obedecerte. Enséñanos a respetarte. Enséñanos a guardar nuestro corazón para ti, Señor. Enséñanos a ser fieles en nuestra economía. Enséñanos a ser fieles con nuestras esposas, con nuestros esposos, en la crianza de nuestros hijos. Enséñanos, bendito Dios, a serte fieles en el trabajo. Enséñanos, Señor, de tu fidelidad, de tu paciencia, de tu compasión, de tu misericordia. Y te ruego, Señor, para que de todos los que estamos en esta mañana aquí, Señor, haz lo que hagas y haz lo que tengas que hacer para que ninguno se pierda, Señor. No es que necesites nuestro permiso, Señor, pero sí que tu Espíritu Santo pueda recordar esta oración. Señor, te rogamos, trabaja en nuestro corazón, trabaja en esta casa. No primeramente para que seamos más o para que seamos menos, ni para que seamos muy o poco conocidos, pero trabaja, Señor, para que puedas decir que en esta casa, que en esta iglesia, Señor, a ti te se dio toda la gloria, Señor. Que aquí tú tuviste preeminencia y tuviste honor. Que aquí no estuvieron la gente calentando los bancos, calentando las sillas, siendo engañados, engañando y engañándonos. No lo permitas, Señor, te lo rogamos por amor de tu nombre.
Amén.